Un saludo a todas y a todos, soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y continuamos con nuestro curso explicando el Evangelio de Marcos perícopa a perícopa. Hoy iniciamos con la perícopa Jesús camina sobre las aguas, que está en el capítulo 6 del versículo 45 al 52. También lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 del versículo 22 al 31 y en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 del versículo 16 al 21 y no lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Escuchemos. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él, solo, en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Explicación. Se trata de otra revelación de Jesús, dirigida a los 12, a los que Jesús ha obligado a embarcar, mientras él subía al monte a orar. Es la segunda vez que Marcos habla de la oración de Jesús. Podemos recordar en el capítulo 1, versículo 35. Y las dos veces después de actuaciones especiales. La primera vez tras la jornada inicial en Cafarnaúm, cuando comenzó la proclamación del reino a todo el pueblo. Ahora después del signo del pan, cuando empieza una serie de revelaciones especiales a sus discípulos. El relato subraya el contraste entre la revelación de Jesús y la incomprensión de los discípulos. Hacia la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, cuando empieza a alborear, Jesús va al encuentro de sus discípulos, que se dirigían a Betsaida, remando fatigados porque el viento les era contrario. Camina sobre el agua, acción que en el Antiguo Testamento aparece como divina. Ver Job, capítulo 9, versículo del 5 al 10 y Salmo 76, versículo 20. Hace como que quiere pasar de largo. Detalle este que aparece en las manifestaciones de Dios. Ver Éxodo 33, 18, 32, Éxodo 34, 6 y Primera de Reyes 19, 11. Y especialmente se autodefine con el nombre divino, yo soy. Ver Éxodo capítulo 3, 14. Por lo que no tienen que temer, sino tener ánimo ante esas dificultades. Pero los discípulos creen que es un fantasma y se ponen a gritar. Marcos explica la causa de la incomprensión. No habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Según Marcos, la comprensión del signo de los panes es fundamental para conocer a Jesús, de tal forma que la incomprensión incapacita para comprender otras revelaciones, quedando su fe estancada y en una situación inferior a la fe mágica e interesada del pueblo, como ponen de relieve los relatos siguientes. Siguiente perícopa. Curaciones en el país de Genezaret. Capítulo 6 del versículo 53 al 56. Y lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36 y no está en Lucas ni en Juan. Escuchemos. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida.
Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvos. Explicación. Acabada la travesía llegan a tierra de Genezaret, llanura situada al noroeste del lago al que da nombre. El pueblo, enterado de la presencia de Jesús, viene a su encuentro en actitud interesada y mágica. Jesús no les habla, pero los acoge y cura. A la luz del contexto, la escena sirve a Marcos para marcar el contraste entre la fe del pueblo, aunque interesada, y el aturdimiento de los 12. Siguiente perícopa. Discusión sobre las tradiciones farisaicas. Capítulo 7, versículo del 1 al 23 y Mateo 15, versículo del 1 al 20, y no está ni en Lucas ni en Juan. Escuchemos. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honrad a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podráis recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: con que también vosotros estáis sin inteligencia. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos, y decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Explicación. La perícopa presenta una discusión con un grupo fariseo sobre un tema relacionado con el pan y se desarrolla según el esquema en público, en privado a los discípulos. Trata el tema de las normas de impureza legal, basado en el Antiguo Testamento, pero que la enseñanza tradicional de los escribas había endurecido hasta el punto de hacerlo distintivo del judío piadoso.
Se toca así otro punto que impide a los discípulos comprender la obra de Jesús y que será un obstáculo para los evangelizadores del mundo gentil y la creación de verdaderas comunidades entre judíos y gentiles. De ahí el espacio que le concede Marcos. Las leyes sobre pureza e impureza que vemos en Levítico capítulo 11 hasta el capítulo 15 determinan lo que permite o impide el acceso a Dios. Jesús acepta el Antiguo Testamento. 2 veces lo cita en esta discusión y lo considera palabra de Dios, pero leído a la luz del precepto del amor total a Dios de la vida. Por ello, reinterpreta las leyes de pureza en función del amor, declarando sin sentido la observación literal. Lo que acerca o aparta de Dios es el amor, y este se convierte en signo de una verdadera religiosidad. Esta problemática implica la cuestión de cómo interpretar la palabra de Dios, si en función del amor a Dios y al hombre o en función de los propios intereses egoístas. Aquí se oponen frontalmente Jesús y fariseos. Con su comportamiento ya ha dejado entrever Jesús cómo observa las leyes de pureza. Tocó al leproso, come con publicanos y pecadores, se ha dejado tocar por la hemorroísa y continuará con esta praxis. Ahora la justifica. En público tiene lugar la discusión con los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y una enseñanza especial al pueblo. Los fariseos y escribas critican a los discípulos de Jesús por comer con manos impuras. En este punto Marcos introduce un paréntesis para explicar al lector en qué consiste la tradición de los padres. En sí se trata de un fenómeno positivo que está presente en toda praxis jurídica y que tiene como finalidad aplicar a casos concretos las normas generales de las leyes. Esta praxis da lugar a una jurisprudencia que tiene valor de ley, pero que es ambigua, pues puede respetar el espíritu de la ley facilitando su aplicación o puede deformarlo. En el pueblo judío se desarrolló esta jurisprudencia que se iba transmitiendo oralmente de padres a hijos, a la que se le dio el nombre de tradición de los padres o ley oral, obligatoria como la ley escrita. Incluso se fingió que se remontaba al mismo Moisés para subrayar su valor. En esta ocasión se trataba de lavatorios de manos, que la ley escrita exigía para la pureza ritual dentro del templo, pero que la tradición oral había extendido a todo tipo de comida. Marcos observa que estas exigencias no eran exclusivas de los fariseos, sino que también las compartían otras sectas judías. Jesús se opone frontalmente a esta tradición jurídica oral, cuando no está de acuerdo con el espíritu de la ley de Dios, a la que reconoce como precepto de Dios. Para él, todo esto no es más que simple tradición de los hombres y expresión de un culto vacío, según Isaías capítulo 29, versículo 13, del que se sirve la gente incluso para anular la palabra de Dios, extremo que se ilustra con un ejemplo sobre el Corbán y el cuarto mandamiento. Corbán es una palabra aramea que significa ofrenda, especialmente la ofrecida a Dios. Cuando algo se ofrece a Dios, adquiere un carácter sagrado y ya no se puede destinar a otro uso profano. Basándose en esto, algunos hacían voto de ofrecer a Dios los bienes con los que estaban obligados a ayudar a sus padres, creyendo que así les daban carácter sagrado y ya no tenían que dedicarlos a sus padres, que sería una finalidad profana. Los rabinos consideraban este voto válido, aunque reconocían su carácter inmoral. Es un ejemplo claro de interpretación de la ley en función del propio egoísmo. Termina Jesús esta condena con unas palabras dirigidas al pueblo presente, al que enseña que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de su interior, del corazón, e invita a todos a comprender, pues se trata de una enseñanza importante. En privado explica a los 12 el sentido de esta parábola, pero subrayando que tenían que haber comprendido,
pues han recibido oídos para entender. La fuente de la maldad humana, lo que aparta de Dios, está en el corazón, que es de donde provienen todos los males. El término parábola, en hebreo mashal, se refiere a todo tipo de comparación o enigma de que se sirve una persona para enseñar algo. Ver capítulo 4, versículo 11. Aquí se trata de una sentencia lapidaria y enigmática. En este contexto, Marcos 7:19 afirma, a modo de paréntesis, que para Jesús todos los alimentos son puros, lo que sugiere que en su comunidad ya se ha superado esta problemática creada por los judaizantes, grupo que pretendía que los paganos que se hacían cristianos observaran todas las leyes del Antiguo Testamento, incluso las relativas a la pureza ritual. Lo importante para el evangelista es subrayar la incomprensión de los discípulos. Siguiente perícopa. Curación de la hija de una sirofenicia. Capítulo 7 del versículo 24 al 30 y en Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 28 y no está en Lucas ni en Juan. Escuchemos. Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija el demonio. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por lo que has dicho, vete. El demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Explicación. La fe de la sirofenicia es un relato relacionado con el pan, que sirve para marcar de nuevo el contraste entre la fe popular, esta vez de una extranjera pagana, y los discípulos. Jesús, ante la fe de la mujer, cura a su hija. Aunque Israel es el destinatario histórico de la acción de Jesús, esto no significa exclusividad. Jesús sale de nuevo de Galilea a Tiro, capital del territorio de Fenicia, junto con Sidón. Entra en una casa que se supone pagana, praxis que queda justificada por la enseñanza anterior en la que Jesús declara inválidas las prescripciones de pureza ritual. Le sale al encuentro una mujer griega, no de raza, pues era sirofenicia, sino de cultura. Viene a pedir la curación de su hija enferma por causa de un demonio. El diálogo con Jesús pone de relieve, por una parte, que Jesús ha sido enviado a proclamar el reino y realizar sus signos inmediatamente al pueblo judío. Y por otra, la fe de la mujer que obtiene la curación de su hija. Se sugiere así que la obra de Jesús también llegará a los gentiles, fuera de las fronteras de Israel, pero en un segundo momento. La curación tiene lugar a distancia por medio de la palabra eficaz de Jesús. Siguiente perícope. Curación de un tartamudo sordo. Capítulo 7 del versículo 31 al 37 y no está en ningún otro evangelio. Escuchemos. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran,
Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Explicación. Jesús abandona la región de Tiro, pero continúa en territorio pagano, ahora en la zona de la Decápolis, donde tiene lugar la curación progresiva de un sordo que habla con dificultad. Marcos ofrece una serie de detalles. Aparta al enfermo de la gente. Toca los dos órganos que va a curar, metiendo los dedos en los oídos y tocando con su saliva la lengua. Levanta después los ojos al cielo en actitud de oración, sugiriendo que Jesús obra en unión con su Padre. Dio un gemido, dando a entender que no estaba de acuerdo con la situación y desea cambiarla. Entonces le dijo en arameo, Efatá, que Marcos traduce ábrete, y con su palabra poderosa curó al enfermo. Finalmente impone silencio a todos los presentes. Se trata de un signo mesiánico, por lo que Jesús impone silencio, invitando a profundizar. Marcos hace notar que el pueblo no guarda secreto y añade la interpretación que hacen, que es correcta. Todo lo ha hecho bien. Referencia a la nueva creación. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Signos del Mesías Salvador escatológico. Este relato cierra el primer ciclo del pan y sirve a Marcos para sugerir alegóricamente la evolución de los discípulos, que poco a poco, con la ayuda de Jesús, van abriéndose al conocimiento de Jesús. En este mismo sentido lo entendió la tradición catecumenal de la iglesia primitiva, que lo empleó dentro del proceso de iniciación al conocimiento de Jesús. Recuérdese el rito Efatá en el antiguo ritual del bautismo. Hermanas y hermanos, terminamos esta clase el día de hoy y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.